¿Qué tal amigos de Relatos de Horror? La siguiente historia que van a escuchar no es una anécdota, sino más bien es un relato que nos comparte Álvaro Ramos, el cual está experimentando con algunas cosas nuevas. Espero que les guste y reciba el apoyo que merece. Ahora sin más los dejo con esta tétrica historia. La noche en que la muerte consumió todo. Historia escrita por Álvaro Ramos. La oscuridad se cernía sobre la ciudad mientras apenas un fino gajo plateado de luna se asomaba entre las nubes espesas. Derramaba una luz casi fantasmal sobre las calles empedradas de uno de los barrios más antiguos de la ciudad. En las entrañas de ese laberinto urbano una figura encapuchada se movía sigilosa, como una sombra haciéndose una con la oscuridad. El sonido de sus pisadas apenas susurraba contra el pavimento, casi ahogueado por el crujido de las hojas marchitas que se amontonaban en las esquinas. Sus ojos apenas visibles bajo la capucha escudriñaban las fachadas de las casas, como si estuviera en búsqueda de algo más que solamente carne y hueso. Detrás de él, un callejón desolado se extendía en la penumbra. Sus murales desgastados y grafitis oscuros contaban historias de una ciudad que había olvidado poco a poco su esencia. Pero esa noche en ese rincón olvidado por el tiempo, una nueva historia estaba a punto de escribirse. Aquella figura se detuvo frente a una pared cubierta de símbolos antiguos. Extraños jeroglíficos parecían resonar con fuerza en su cabeza. Con mano temblorosa el encapuchado trazó un círculo en la suciedad del suelo, y colocó cuidadosamente un puñado de hojas secas y ramas retorcidas en su interior. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con una inscripción tallada con un cuchillo en la pared. El destino elige al cazador. Una sonrisa retorcida se dibujó en los labios del encapuchado mientras murmuraba una serie de palabras. Era un idioma lejano y antiguo, como invocando una deidad ajena a nuestra comprensión. Y entonces, como si el mismo viento hubiera llevado su súplica a los oídos de aquel dios olvidado, una sombra se deslizó por el callejón. Su presencia era apenas una sugerencia en la oscuridad. El asesino sabía que había encontrado su próxima víctima, elegida por los designios de ese dios pagano que aún acechaba en los rincones más oscuros de la noche. Memo. El sol de las 3 de la tarde y el sudor que escurría de su frente le hacía perder la visión por un momento. Tropezaba con los pedazos de concreto fuera de lugar en la acera, pero no se podía detener. Había pasado toda su vida corriendo, bueno, la palabra correcta sería huyendo. Memo era la muestra de cómo la sociedad podía olvidarse de las personas, al punto de convertirlas en entes invisibles, o al menos para la mayoría. Memo buscaba cómo sobrevivir y no le importaba el tipo de trabajo que tuviera que hacer, ni cuánto esfuerzo le demandara. Él siempre lo haría. Justamente por eso huía esa vez. Había hecho un trabajo que había salido mal. De pronto el pinchazo de un clavo en el pie le hizo detenerse. Las suelas de sus desvencijados tenis deportivos que le había regalado en la iglesia era tan delgada que con solo caminar podía sentir las pequeñas piedras bajo los pies. No me duele, no me duele, repetía recuperando el paso mientras aquel clavo no hacía más que atravesar sus tejidos del pie tocando hueso con cada paso que daba. Cada zancada era un dolor que alguien lo hubiera tirado al suelo. Cada respiración agitada era una lágrima rodar por su mejilla. Cada metro avanzando era sobrevivir. A Memo lo perseguían dos hombres, uno más rápido que el otro. El flaco corría con la mano derecha puesta en la parte derecha de la cintura. El más robusto rengueaba mientras trataba de hablar por un radio negro del tamaño de un tabique. Parecían miembros de alguna corporación policial, pero no cargaban placas o algo que los identificara. «Deténganlo, es un ladrón», gritaba el hombre sin mover su mano derecha del costado. «Me quiere matar», respiraba el respingado muchacho que se escabullía entre la gente con una agilidad felina. Quería evitar ser el blanco fácil para el hombre que parecería empuñando un arma. «Que no se meta», gritó el hombre robusto mientras jalaba aire con las manos puestas en las rodillas.
Ya no podía más y si hubiera sido por él le hubiera disparado a Memo desde el primer momento. Total, no sería la primera vez que le disparaba a alguien por la espalda. La última vez había matado al hombre que buscaba y de paso había herido a su hijo de 6 años. Memo pudo entrar a un callejón en el centro de la ciudad, muy cerca del mercado municipal e irónicamente a pocas cuadras del penal conocido como La Caldera, sobrenombre que se ganó por lo caliente que es el ambiente en ese miserable sitio. Se dice que ningún policía entra al callejón del vicio, ya sea por una cuestión de corrupción en que las autoridades están de acuerdo con todos los giros negros que ocurren ahí dentro, o la otra era por el miedo. Del callejón del vicio se dicen tantas cosas y casi todas son ciertas. Para algunos es un nido de delincuentes que tienen ahí su guarida para escapar de la policía. Para otros es el lugar perfecto para todos los negocios que tienen que ver con sustancias y armas. Si buscas algo ilegal seguramente lo puedes encontrar ahí. Y si no ellos mismos te lo consiguen. Actividades como la prostitución, el sicariato, el secuestro, la extorsión, la trata, la distribución de sustancias se controlan y se pactan ahí, a unas cuadras del lugar donde terminarán sin los que mueren antes. Memo lo sabía y por eso hizo hasta lo imposible para llegar allá. Si bien él no vivía ahí, tenía conocidos que lo estimaban tanto como para darle unas cuantas horas de protección. ¿Ahora qué hiciste, Memito?, le preguntó una voz rasposa de una mujer al fondo de una habitación. Ayúdame, me quieren matar. No manches de sangre el piso, ya que se enojan los espíritus. Traigo un clavo enterrado. Necesito alcohol, por favor. Detrás de una cortina que bamboleaba por el aire de un ventilador se podía ver a una mujer que separaba granos de frijol en una mesa vieja cubierta de un mantel de plástico. Lentamente se levantó y su 1,80 m le habían ganado el apodo de la Grandota. Una mujer muy conocida, respetada y temida dentro del callejón del vicio. Ella era quien controlaba la prostitución. Decía quién entraba y quién salía del negocio y aportaba buena parte de los ingresos para mantener la protección que gozaba el lugar. Pero por lo que realmente era conocida y lo que atraía mucha gente de la ciudad y los obligaba a adentrarse en ese sitio, eran sus dotes como medium, espiritista, tarotista y bruja. Las paredes color menta estaban adornadas con todo tipo de cuadros y fotografías. En algunas se podía ver su cercanía con políticos de la región, empresarios de renombre, actrices de telenovelas y deportistas. Los cuadros eran diferentes. Esos eran de imágenes que parecían ser religiosas, pero ninguna era de algún santo o de vírgenes. Eran imágenes extrañas de híbridos entre animales y dioses, como la de una figura femenina con una larga y peluda cola, cara mitad humana y mitad demoníaca. Esta mujer se refería a ella como mi madrecita. Los cristales de las ventanas estaban pintados de un color oscuro que no dejaban pasar mucha luz. La intención era que los curiosos no pudieran ver al interior, pero esa oscuridad había generado el ambiente perfecto para sus trabajos o sesiones. La cera derretida en el piso y en algunos muebles de la casa, ese olor a cloro y productos de limpieza, así como la gran cantidad de marcas hechas a mano en el techo, te hacía sentir que estabas entrando en un lugar del que no saldría siendo el mismo. Quédate ahí, no vayas a manchar de sangre la sala. Al rato viene un cliente y no quiero que se mezclen sus favores. Me duele mucho, déjame sentarme, gimió Memo mientras saltaba en un pie hasta la cocina. Dejaba pequeñas gotas de sangre durante su camino. La herida era pequeña pero profunda y tenía que sacarle el clavo lo más rápido posible. También curar la herida antes de que se infectara. ¿Qué hiciste?, insistió la grandota. Un hombre me dio 200 pesos y llevaba a tirar basura. Eran varias cajas con basura y unas bolsas, respondió con mucho dolor. ¿Y luego? Adentro de las bolsas había un cuerpo. Era una vieja. ¿Cómo sabes? Era el cuerpo completo. No, pero te puedo asegurar que era una mujer, contestó el joven mientras se pasaba la lengua por los labios. Memo había aceptado un trabajo que le parecía muy bien pagado.
En ocasiones le tocaba hacer actividades más pesadas por mucho menos dinero de lo que le dieron. Llevó la basura a un lugar donde estaban los contenedores en una unidad habitacional. Esta se encontraba en el centro de la ciudad. Y al ver que una de las bolsas tenía ropa, quiso ver qué podía servirle. Ya era otoño y las noches comenzaban a ser más frías. Cuando abrió la bolsa pudo ver el torso desnudo de una mujer con pechos grandes. Quien sea que le hubiera quitado la vida, también le había quitado un tatuaje que tenía en la parte del esternón. De inmediato una sensación de excitación se apoderó de Memo. Los senos eran su delirio y su perdición. Le recordaba mucho a la mujer con la que creció cuando fue abandonado por su madre. Esa mujer era una prostituta y abusaba de él desde los 9 años. Y aunque él no entendía que era un abuso, entendió con el tiempo. No era normal que una mujer de esa edad hiciera con él cosas que hacía al llegar de trabajar. Sus enormes pechos siempre eran la parte favorita de aquel joven que veía a esa mujer a su única figura materna. Había desarrollado un complejo de Edipo bastante enfermizo. Por eso, cuando Memo vio sus pechos casi morados, no dudó y sin importarle que estuviera a mitad de la calle con plena luz de día, comenzó a mordisquearlos y a lamerlos, como si fuera un perro al cual arrojaban desperdicios. Fue la bocina de un auto que lo hizo salir de ese sueño que estaba viviendo. Al ver a los dos hombres que desde un automóvil le decía que no se moviera, no supo más que hacer que echarse a correr. Él no había matado a nadie, pero sabía que no le iban a creer, y con tal de cerrar el caso lo iban a culpar. Todavía no se te quitan esas mañas, chamaco caliente, le dijo la grandota mientras le tocaba la entrepierna. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? Vas a tener que desaparecer. Natalia. Un grupo de policías y forenses se arremolinaban alrededor de varias bolsas de basura negra. Estaban desordenadas en el suelo como si hubieran sido testigos mudos de un crimen atroz. Al abrir una de las bolsas, el hedor nauseabundo se desprendió, envolviendo a los presentes en una nube repugnante. Dentro, un cuerpo mutilado yacía retorcido, sus extremidades dobladas en ángulos imposibles, su rostro deformado por la violencia. La piel estaba pálida y descompuesta, como si la muerte hubiera reclamado su presa hacía días. Los forenses, con rostros impasibles ocultos tras sus máscaras, comenzaron la meticulosa tarea de examinar los restos. Cada detalle fue registrado, cada herida medida y catalogada en un intento por entender y llegar a la verdad sobre lo que había generado este horror. La autopsia reveló la brutalidad del ataque. Múltiples fracturas, cortes profundos y signos de tortura indicaban que la víctima había sufrido un tormento inimaginable. Sin embargo, lo que más desconcertó a los forenses fue la ausencia de sangre en el lugar y en el cuerpo mismo, como si hubiera sido drenado por completo. A medida que avanzaban los forenses, descubrieron que el cuerpo tenía marcas extrañas en la piel de la víctima. Casi todos parecían símbolos tallados con precisión quirúrgica. Estas marcas, junto con la ubicación del cuerpo y el modus operandi del asesino, sugerían un vínculo oscuro con prácticas paganas o satánicas. 2 años antes había ocurrido algo parecido. 4 mujeres habían sido asesinadas en circunstancias parecidas. El asesino en esa ocasión decidió quedarse con la lengua de una de las víctimas. Algo parecido a lo que pasaba en esta ocasión, pues a Natalia le faltaba el dedo anular de la mano izquierda. Por las marcas se interferían que el asesino la había sometido por el cuello para luego golpearla en la cara. Seguramente la había atacado en la calle y la neutralizó para después llevarla a un lugar donde la mantuvo cautiva. Le hizo cosas horribles de manera lenta. Se ve que le quitaron un tatuaje del pecho, le dijo Memo, la mujer que bañaba el pie en agua oxigenada para curarlo. Se ve que tenía forma de algo como alas o una cruz porque le llegaba hasta el medio de las tetas. Al escuchar esa mórbida descripción, los ojos de la grandota se encendieron como estrellas. ¿Un tatuaje en forma de cruz? Eso parecía. El pedazo de cuero que le faltaba tenía esa forma. Nirvana, exclamó la mujer con mirada puesta en la pared.
3 noches antes, la grandota había tenido una discusión con una de sus trabajadoras. La mujer no quería irse con un cliente borracho que molesto la tomó del cuello y la amenazó con matarla. La grandota, en su calidad de dueña del bar y de sus trabajadoras, le obligó a bajar la misma amenaza. Aquel encuentro fue horrible para Nirvana, quien esa noche se fue y no volvería. Aquel no era su nombre real. Nadie lo sabía. Había llegado desde Guatemala con la intención de trabajar, juntar dinero y seguir adelante hacia el norte. Quería buscar una nueva vida. Lamentablemente para ella, su belleza llamó la atención de la grandota, y terminó trabajando para ella sin posibilidad de salir de ahí. La noche en la que discutieron, Nirvana quedó muy lastimada y fue a ver al médico que la atendía cada mes. Si bien tenía permiso de la patrona, había alguien que cuidara que no se escapara. En este caso era Jonás, uno de los trabajadores de confianza de la grandota. Tengo una chica que se llama Nirvana. Tiene un tatuaje de una cruz en el pecho, y le llega justamente medio de las tetas, dijo la mujer mientras buscaba desesperadamente su celular. Es blanquita y bastante bonita. Hace unas noches la dejé ir al doctor y no volvió. Tampoco volvió el pendejo del Jonás. Pero ese drogadicto no me importa. Si se muere, mejor. El doc dice que nunca llegó, pero tampoco la vieron tomando un bus o saliendo de la ciudad. Necesito que investigue si es ella. No había registros de nadie, no había nombres o alguien que buscara ese cuerpo. Así que le pusieron el nombre de Natalia. El cazador. Eran las 4 de la tarde y el calor solamente podía soportar a la sombra y bebiendo algo frío. Una cerveza, dijo aquel hombre de complexión delgada pero atlética. Su cabello oscuro y sus ojos penetrantes le daban ese aire enigmático. Tenía una barba cuidadosamente recortada y su vestimenta era casual pero elegante. Claramente no pertenecía a ese sitio. Sus modales finos lo demostraban. Por la forma de hablar con la mesera se notaba que era un individuo carismático y encantador, capaz de cautivar a aquellos que lo rodeaban con carisma y su inteligencia. Sin embargo, detrás de esa fachada de cordialidad se escondía una mente retorcida y despiadada. Era un manipulador, capaz de ocultar su verdadera naturaleza tras una máscara de normalidad. ¿A qué hora sales?, le preguntó la jovencita de minifalda. Hoy a las 12. Paso por ti a esa hora. Te quiero llevar a cenar. No se puede, lo tengo prohibido. ¿Por tu jefe? Yo me encargo. Por mi novio. De eso también me encargo yo, dijo el hombre en voz baja mientras esperaba su cerveza con la mirada puesta en las piernas de la mujer. El tipo se quitó los anteojos para limpiarlos con un pañuelo de color rojo que sacó del bolsillo posterior de sus jeans. Después se secó la cara con el mismo pañuelo y lo volvió a guardar. Dejó un billete de 200 pesos y se marchó de ahí. Su sola presencia llamaba la atención. Sobre todo en ese bar de mala muerte no era común ver a hombres rubios con facciones finas. Ese lugar estaba lleno siempre de drogadictos, delincuentes, obreros, alguno que otro policía en descanso. Se podría decir que ese hombre olía dinero desde cualquier lugar donde se miraba. Una vez en la calle caminó lentamente hacia su auto. Un hermoso BMW de 2 plazas color azul con vestiduras en rojo. El mismo color que su pañuelo. Justo antes de abrir notó la sombra de 2 hombres detrás suyo. No voltees y pon las llaves en el toldo, le dijo uno de los hombres. No me hagan daño, yo solamente quiero una cerveza. Ya tuviste tu cerveza, y ahora quiero tu auto, tu cartera y tu reloj. Está bien, solamente no me hagas daño. Toma mi cartera, toma la llave, pero déjame el reloj. Es un regalo familiar. Mientras sus asaltantes revisaban su cartera y los demás bolsillos, el hombre con una agilidad felina sacó un objeto puntiagudo de su camisa y se lo enterró en el cuello al hombre. El otro, al ver aquello, intentó golpearlo, pero fue detenido y maniatado con gran facilidad. Con una llave al cuello lo desmayó mientras su compañero gateaba por el piso viendo cómo un chorro de sangre salía por su cuello. A mí nadie me roba,
decía el hombre mientras seguía con sus pasos cortos al moribundo asaltante, como esperando que cayera rendido por la pérdida de sangre. Anda, ríndete de una vez que tengo que volver a las 12, le dijo antes de llevarlo al piso, poniendo el pie en la parte trasera del cuello, ejerciendo la presión suficiente como para que aquel fino chorro de sangre se convirtiera en una explosión. Una vez muerto, el hombre le tapó la herida con el pañuelo y lo subió al auto para salir de ahí a toda velocidad, quebrándole las piernas al otro delincuente que seguía tirado en la calle. El lugar al que llegó era una casa bastante maltratada, con las paredes llenas de pelusa blanca que salen por la humedad. Las ventanas estaban tapadas con cartones, y absolutamente todo estaba cercado, tenía protecciones de fierro que pedían entrar o salir. Esa casa estaba cerca del ingenio de la ciudad. En ese lugar se procesaba toda la caña de la zona, y por lo cual por las noches hacía que todo oliera a azúcar y melaza. El calor que salía de la enorme chimenea provocaba mucha humedad y calor, lo que hacía que los olores del río, de aguas negras que pasaban detrás del ingenio fuera muy penetrante para la población. Esto hizo que los vecinos de la zona comenzaran a emigrar. Prácticamente era la única casa habitada en 3 cuadras a la redonda, el lugar perfecto donde los susurros de los dioses paganos parecen resonar en cada rincón. Al adentrarse en la guarida, una sensación de opresión envuelve a los intrusos, como si el mismo aire estuviera impregnado con una esencia del mal. Las paredes están cubiertas de grafitis oscuros y símbolos paganos que parecen cobrar vida en la penumbra. El suelo está cubierto de una capa de polvo y suciedad, como si el lugar hubiera sido olvidado por el tiempo mismo. En el centro de la sala principal, una mesa de madera cruda se erige como un altar improvisado. Está adornada con velas negras y figuras retorcidas de deidades paganas. Sobre la mesa se encuentran herramientas de tortura grotescas y objetos rituales antiguos, cada uno imbuido con el poder oscuro que el cazador adora. En las paredes, algunas secciones del techo, ganchos oxidados y cadenas colgantes dan testimonio de los horrores que se han perpetrado en el lugar. Lo que parece ser la habitación principal está impregnada con un olor metálico de la sangre y el miedo en forma de orines, con una fragancia que parece impregnar a todo lo que entra en el lugar. El hombre tiende el cuerpo de su víctima en el suelo y se pierde entre la oscuridad de un largo pasillo. En un rincón oscuro de la casa, el hombre que viste una túnica encapuchada se encuentra arrodillado frente al altar. Murmura palabras en un idioma extraño mientras traza símbolos en el aire con un cuchillo manchado de sangre. Es el cazador que parece estar comunicándose con los dioses que le otorgan poder y dirección en su búsqueda de la muerte. En aquella casa han ocurrido eventos que podrían traumatizar a cualquiera, pero lo que ese asesino hace con el cuerpo de su víctima no tiene lógica alguna. Primero le rompe toda y cada una de las articulaciones. Después le quiebra el cuello mientras hace la prueba de poder girarle la cabeza a 360 grados. No conforme con eso, les corta los ya saben. Lo hace de manera superficial. No le interesa hacer una orgía de sangre dentro de la casa. Únicamente prepara el cuerpo para crear lo que él le llama un muñeco de tamaño real. En los pies les coloca unos zapatos de cartón forrados con papel aluminio. En las manos le coloca alfileres para poder colocar los dedos en la posición exacta. Le quita la ropa y con un cuchillo bastante afilado, le saca todo lo que tiene dentro de la panza. Esto para evitar que le explote todo cuando por fin termina de hacer su retorcido trabajo. Cuando el cuerpo está casi vacío del interior y ya no queda mucha sangre, el hombre se va sobre la cadera del cadáver que yacía boca abajo. Con sus manos levanta el cuerpo del cuello y jala con tanta fuerza hasta que escucha cómo la espina dorsal, el coxis y el esternón se rompen. Ahora sí, el cuerpo de ese hombre es completamente maleable. Es un muñeco de tamaño real. Al pie de ese altar improvisado, el cazador coloca lo que parece ser su obra maestra. El cuerpo de aquel ambicioso asaltante que se encontraba en una posición inhumana, con la cabeza mirándose atrás. El pecho al frente lleno de marcas hechas con el cuchillo que agitaba por el aire. Los brazos colocados hacia atrás clavados a las piernas con alfileres. Pero en las piernas
Eso sí era lo más extraño. Las había colocado de tal manera que el cuerpo pareciera estar sentado con el torso hacia el frente, pero las piernas totalmente quebradas hacia atrás, con las manos clavadas a la altura de las rodillas. Antes de irse tomó de nuevo su cuchillo y se lo dejó enterrado en la nuca, como si fuera un toro de lidia que acababa de ser terminado. Te dije que me encargaría, dijo mientras se quitaba la sangre de las manos con ese pañuelo rojo que le ayudaba a disimularlo bastante bien. Memo no sabía por dónde empezar. De hecho, no quería buscar nada. Estaba harto de siempre terminar por cumplir los deseos de otros y sufrir las consecuencias. En ese momento solamente quería irse de la ciudad. Pero sin dinero y con 2 policías buscándolo sería bastante complicado. Su única opción sería recurrir a Rubén, el único familiar que le quedaba. Pero con él no hablaba seguido, pues habían tenido algunos problemas en el pasado. Si bien sabía que le debía dinero, esa era su única opción. Era casi la medianoche cuando Memo pudo llegar al bar de Rubén. Salir del callejón del vicio sin ser visto no era tan complicado, pero sí debías tener el permiso de mucha gente. La grandota tuvo que saldar algunas cuentas para que los demás líderes del callejón le dieran el acceso a los túneles. De esta manera podía escapar en caso de que el ejército pudiera entrar. Esos túneles se conectaban con el drenaje de la ciudad y te llevan a unas alcantarillas ocultas a las afueras. Desde ahí el bar de Rubén solamente había que caminar unos 4 kilómetros sin ser visto. Dice Marina que vienes a pagarme lo que me robaste. Fueron las palabras con las que Rubén recibió a su sobrino. Si tuviera con qué pagarte lo haría, pero mi situación prefiero que me mates tú, antes de que me agarren los polis. Policías, te está siguiendo la policía. Sácate de la chingada de aquí. Yo no quiero esos culeros registrando mi negocio. No mames, no me vienen siguiendo. Usé los túneles para llegar aquí. Los túneles del callejón. O sea que vienes de estar con ese choto. ¿Quién te viera? Tan hombrecito que te veías. Ese choto me salvó la vida, pero a cambio quiere información. Al parecer una de sus chicas está desaparecida, y tiene la sospecha de que es la mujer que encontraron en bolsas en la mañana. Sí, lo supe. Pinche gente está de la chingada. Pero tú qué tienes que ver con eso. ¿Desde cuándo aquí eres detective? Yo estuve ahí, revisando las bolsas antes de que encontraran el cuerpo. Por eso me siguieron unos policías en la mañana y la grandota me ocultó. De repente la voz de una jovencita interrumpió la conversación. Hasta mañana, Rubén. Hasta mañana, chaparrita. ¿Cómo te vas? En taxi. El pendejo de Ronnie se fue hace horas y ya no volvió. Debe andar bien pedo en alguna cantina del mercado. Memo, al ver la mujer, notó algo que le llamó la atención. Físicamente se parecía mucho a la mujer de las bolsas de basura. También tenía un tatuaje en el pecho. No era una cruz, pero estaba en el mismo sitio. Tu mesera se parece mucho a la muerta. Ay, Memito. Son pirujas. Todas se parecen un chingo. Memo salió detrás de la jovencita como viendo que tomara un taxi. Y al final de cuentas había un asesino suelto. Y lo que menos quería era que ahora lo buscaran por otra muerte. La chica le hizo una parada al taxi, pero este se fue de largo. De pronto, a lo lejos, las luces de un auto que se acercaba lentamente le hicieron la señal de que se acercara. La joven fue a ver de quién se trataba y después de algunas palabras, el conductor del auto se bajó y le abrió la puerta a la chica. Memo no alcanzaba a ver bien al tipo, pero no se iba a quedar con la duda. Se acercó más a la banqueta y cuando el auto pasó a su lado lo vio. Era el mismo hombre que le había pagado 200 pesos para tirar la basura a la mañana. Es él, es él. El tipo que se llevó tu mesera es el que me pagó por tirar la basura al cuerpo de la mujer. Gritó el muchacho mientras tomaba aire por la corrida que había. ¿De qué hablas? Llámale y dile que se baje. Ese hombre es peligroso. Rubén le hizo caso a su sobrino y comenzó a marcarle, pero nadie contestaba. Tal vez se le había descargado el teléfono o algo le había pasado. Pero para Memo era lo segundo.
Madrecita, por favor necesito de ti. Ven a mi ayuda, repetía aquella mujer que sin peluca y sin maquillaje dejaba ver su rostro masculino al borde del llanto. Generalmente la grandota no formaba círculos cercanos con las mujeres que trabajaban para ella, pero Nirvana parecía ser muy especial. Las lágrimas que le brotaban lo demostraban. Ella no había llorado ni siquiera en el funeral de su madre, pero sí lo hacía por una mujer que había llegado desde lejos y de la cual no sabía gran cosa. En el piso las marcas dibujadas con la sangre que brotaban de su dedo anular parecían brillar con la luz tilileante de las velas negras. Estaban colocadas en círculos concéntricos, cada una representando un aspecto del dios al que se dirige, desde la oscuridad y la muerte hasta la venganza y el poder. En el centro del círculo de las velas estaba ella frente a un altar donde se yergue la imagen de la deidad, tallado en madera y adornado con gemas y amuletos sagrados. Con una daga en la mano traza símbolos en el aire mientras recita palabras en el mismo idioma que el cazador, invocando el nombre de la diosa pagana a la que con reverencia y temor llama a su madrecita. En el aire que entra por la ventana parece cargarse con una energía palpable, una presencia que se cierne sobre ella como una sombra amenazadora. Las llamas de las velas danzan con el frenesí arrojando sombras retorcidas sobre las paredes de aquella casa. Cuando de pronto una mano helada le toca la nuca mientras un susurro estremecedor le hace temblar de miedo. «Me buscabas», dice aquella voz gutural. «Sí, madrecita, necesito de ti». «Legop, Senok, Dol», dice la diosa. «Legopa, Senok, Dol», repite la grandota. De inmediato la mujer toma su daga y se corta el dedo anular de la mano izquierda, dejando caer la sangre sobre las demás marcas que había dibujado previamente. Mientras una figura esbelta con la cabeza sumamente grande y brazos largos como si fueran ramas de árboles y piernas delgadas que parecían romperse con cada paso, comienza a hacerse presente en el centro de aquel círculo haciendo que la grandota se haga a un lado. El ambiente comienza a cambiar dentro de la casa. Las veladoras se apagan dejando una oscuridad envolvente. El aroma que se respira es de muerte y suciedad, y los ruidos del siempre bullicioso callejón se apagaron, como dejando únicamente a la grandota en ese lugar. Las cortinas que separan la sala del comedor comienzan a moverse al ritmo en que aquella deidad habla. «¿Qué necesitas? Quiero saber si Nirvana está contigo». «¿Tu hija?» «Sí, ella ya está conmigo». Las palabras de la diosa fueron certeras y directas. La grandota, que su verdadero nombre era Mario, no podía evitar sentir dolor por lo que acababa de escuchar. Nirvana fue producto de la noche de copas de él con una prostituta. Al darse cuenta de que Mario era transvesti, huyó para evitar la pena. Su última ubicación había sido del otro lado de la frontera en Guatemala, y aunque por mucho tiempo estuvo fuera de radar de la grandota, decidió hablar de Nirvana antes de morir. Su madre le había mandado a buscar a la grandota con la intención de que le ayudara a llegar a la frontera con Estados Unidos. Pero Mario al verla no pudo dejarla ir y para mantener el secreto a salvo la puso a trabajar con él. De alguna manera ese mundo era lo más seguro para ambos. «Madrecita», dijo Mario fingiendo su voz de mujer. «Sé lo que tengo que hacer y estoy dispuesta a hacerlo. Solo quiero venganza». La entidad que se movía sigilosamente por toda la sala como flotando en el aire, movía las manos que parecían madera haciendo figuras en el aire, tarareando una melodía bastante antigua. De pronto comenzó a llover de una manera torrencial. Esta agua limpiará las calles una vez más. Retumbó la voz dentro de la casa y luego esa figura delgada desapareció. La grandota de inmediato se levantó y volvió a encender las veladoras negras. La luz de la oscuridad solo me ha dado 5 horas para cumplir mi objetivo. Si no lo hago antes de que estas velas se consuman, el castigo será mío. Eran las 12:35 cuando se encendió la última veladora. A partir de ese momento comenzaría una búsqueda sin regreso para todos. Memo y Rubén tratando de localizar al cazador. La grandota tenía que cumplir con su ofrenda.
y el asesino tenía que completar su segunda muerte para continuar con su misión. La fuerte lluvia alejaba a los clientes de los bares del callejón. Su cercanía con uno de los ríos principales de la ciudad convertía esa zona en una alberca gigante. En años anteriores, la fuerte corriente provocada por las lluvias torrenciales había arrasado con casas enteras y algunos negocios de la zona. Ahí iban dos borrachos totalmente perdidos, caminando, dando tumbos y se abrazaban el uno para el otro y no caerse. Cuando a la altura de la casa de una mujer conocida como Celeste alguien los llamó desde las sombras. Era una mujer de cabello y piernas largas. No le alcanzaban a ver la cara, pero por su voz sabía que no se trataba de una monja. Uno de ellos se acercó sonriente con la intención de hablar con ella. Su compañero solo vio que sin decir una sola palabra aquel hombre ya estaba encima de la mujer con la cabeza en el cuello. «Hey, compadre, déjame algo», le dijo mientras se aflojaba el cinturón y se acercaba a la pareja que parecía estar pasando muy bien bajo aquel tejado. Cuando ya tenía el cinturón fuera del pantalón, vio a su amigo caer a sus pies dejando un rastro de sangre que se mezclaba con el agua de la lluvia. De la sombra salió esa mujer con una daga de plata de la mano y la atacó violentamente dándole 7 puñaladas. Cuando la chica bajó del auto se dio cuenta que estaba en un lugar completamente diferente al cual le habían prometido. Alguien que conduce un auto de esa gama no podría vivir en una casa que parecía abandonada. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó sin intenciones de bajarse del auto. «Aquí vamos a pasar la noche», respondió él. «Prefiero irme a mi casa. Mi novio debe estar buscándome y ya le mandé la ubicación. No te preocupes. Estoy seguro de que aquí te va a ver. Pero mientras lo esperamos adentro que tengo que pasar al baño». La caminata hacia la puerta desvencijada, rodeada de oscuridad, con ese olor a melaza y esa sensación pegajosa en el cuerpo a causa del sudor era eterna. La jovencita se tronaba los dedos de manera compulsiva. Se mordía el labio inferior como temiendo lo peor. Con cada paso que daba su respiración era más lenta y profunda. El sudor se le metía en los ojos y la sensación de escalofríos le recorría todo el cuerpo. En especial cuando una enorme rata pasó por encima de su pie. «Qué asco. Mejor te espero en el auto. Yo no quiero entrar ahí». «Tranquila que adentro no hay ratas. Ellas tienen miedo de entrar ahí dentro». En ese momento el hombre le dio un golpe directo al mentón, haciéndola caer desmayada a unos metros de la puerta. La arrastró de las piernas sin importarle que se golpeara con la basura que había en el suelo y con la pared de la puerta. Cuando por fin entraron, la arrojó hacia la sala. Se metió en ese oscuro pasillo y cuando volvió venía vestido con una piel de animal y un casco con cuernos. Debajo de ese tapado de piel no había nada. Estaba completamente desnudo. Cuando por fin le dio luz se le podía ver todos los tatuajes y cicatrices que tenía en el cuerpo. Casi todos de esas runas antiguas a las que se le rezaban en aquel callejón cuando encontró su primera víctima. Cuando la jovencita abrió los ojos, frente a ella estaba el cuerpo desnudo del cazador, mostrando su virilidad como una invitación a que ella tuviera intimidad con él. El grito de ella fue espeluznante. De no ser porque estaba alejada completamente de todo, cualquiera le hubiera escuchado. Pero en ese lugar no existía la ayuda y tampoco existía Dios. «Mi novio ya viene. No me hagas daño. Él es peligroso y te va a matar», balbuceaba la asustada jovencita mientras lloraba y rogaba por su vida. «¿Tu novio? ¿Cuál? Ese novio». El hombre señaló hacia el altar que tenía en la mesa de centro donde había dejado el cuerpo del hombre en una posición totalmente contorsionada. «Deja de llorar y de gritar. Nadie te va a escuchar. Si te portas bien, te prometo que no te va a doler. Pero si sigues así, te voy a convertir en una obra de arte como tu sucio novio. Por favor, yo no te hice nada. Si Ronnie te molestó, ya lo castigaste. Yo no tengo que pagar por sus errores». «¿No me hiciste nada? Tú y toda esa gente llevan una vida haciéndome daño. Con sus vicios, con sus enfermedades, con su falta de educación. Ustedes son la causa de que mis hijos no puedan vivir en paz. Porque siempre hay alguna puta como tú».
que lo va a engañar para quitarle su dinero, que lo va a drogar para robarle. Siempre habrá un maldito delincuente queriendo matar para robar un reloj de $20. Siempre habrá alguien vendiéndole sustancias, alcohol y sexo. Ustedes hacen que el mundo sea horrible e imposible de disfrutar. Pero yo les voy a poner un alto. Bueno, no solo yo. Nosotros le vamos a poner un alto. En la pared del fondo, justamente donde comienza el pasillo que va hacia las recámaras, comenzó a vislumbrarse una sombra masculina de brazos fuertes y espalda ancha. Era como si estuviera saliendo de la pared y poco a poco fuera tomando forma física. Aquello era algo totalmente aterrador, con una piel de color azulada llena de venas que se le marcaban en la piel, unos ojos completamente negros y unas fauces parecidas a las de un animal salvaje. Los brazos fuertes como rocas terminaban en punta. No había manos o al menos dedos. Eran unas puntas con las que atravesaban todo lo que tocaban. De sus poros escurría una sustancia viscosa que emitía un olor repugnante. Aquello era la señal de que esa noche la chica no saldría viva de ahí. Memo y Rubén llevaban recorrida media ciudad buscando la basura. Habían pasado ya algunas horas y sabían que el asesino se deshacía de sus víctimas de esa manera. O al menos así lo había hecho con su primera víctima. Háblale a la bruja, dile lo que sabes. Ese choto tiene orejas en toda la ciudad. Alguien debe reconocer el auto. Fue el consejo de Rubén, quien no veía sentido revolver todos los basureros de la ciudad. Si le hablo va a querer que vaya con ella. Yo lo que quiero es alejarme de todo esto. Esa vieja tiene costumbres muy extrañas. Es la única forma de encontrarla con vida, y la única manera en que tú te vas a poder ir de aquí. A pesar de que Memo sabía que era su única oportunidad, temía que las consecuencias por meterse en los planes de la grandota fueran terribles para él. Vamos al callejón, dijo decidido a terminar todo de una vez. Habían pasado 3 horas y media y el tiempo estaba por terminar, y de la grandota no había noticias. Memo había intentado llamarle por teléfono, pero no lo había conseguido. Aún así ellos llevan con rumbo al callejón, cuando desde la distancia se podía ver una columna de humo que venía en esa dirección, a pesar de que la lluvia seguía aún con menor intensidad. ¿Qué se está quemando? No sé, pero apúrate, tengo un mal presentimiento. Aquella columna de humo venía justamente del callejón. Había gente afuera mojándose y tomándose fotos. La imagen era horrible. En la entrada norte del callejón se encontraba uno de los borrachos que fueron atacados por la mujer. Estaba en la famosa posición de águila de sangre, con las costillas cortadas, expuestas simulando unas alas con los pulmones hacia afuera. En la entrada sur estaba su amigo en la misma posición. A mitad del callejón, en un punto de sustancia, se incendiaban con 5 drogadictos dentro. No pudieron salir, o mejor dicho, no les permitieron salir. Memo tenía que entrar a buscar a la grandota. Temía que algo le hubiera pasado, aunque en el fondo quería confirmar que estuviera muerta para poder escapar de sus problemas. Había caminado solamente algunos pasos cuando vio un rostro de un hombre conocido. Aquella cabeza estaba empalada en una varilla de cobre. Era uno de los policías que lo había seguido por la mañana. El otro estaba ahí tirado, abierto, con unas vendas en los ojos. Afuera de cada casa un cuerpo adornaba la entrada de manera espeluznante. Casi todos estaban en circunstancias horribles. La poca luz del callejón y el silencio que solamente era perturbado por la ligera lluvia que caía era el catalizador perfecto para una noche de terror. Allá había corrido sangre, y parecía que todavía faltaba más, pues desde afuera se podían ver aquellas veladoras negras iluminando la casa de la grandota. «Pasa, Memo, te estaba esperando», le dijo la grandota con su voz normal de hombre. «¿Qué pasó aquí?» Se desató la muerte para conseguir venganza. Hablando de eso, tengo información sobre el asesino de Nirvana. Lo vi manejando un auto azul. No te preocupes por él. Ya lo encontré y quiero que conozcas a alguien. Memo se quedó pasmado y no sabía a qué se refería, cuando de pronto una mujer de cabello largo se posó detrás de Mario.
No le podía ver la cara y únicamente era la sombra. Pero era la misma mujer que había atacado a los borrachos horas atrás. ¿Qué es eso?, preguntó mientras caminaba hacia atrás como buscando la puerta. Es mi madrecita, ya la habías visto. Nemo volteó hacia donde se encontraba el altar de aquella figura y se dio cuenta de que ya no estaba. Ahora estaba ahí frente a él tomando una forma física. Quiero recuperar el alma de mi hija, su cuerpo ya no me interesa. Ya fue manoseado, ensuciado y profanado por tanta gente que no vale la pena. Todos ellos van a estar muertos antes de que estas velas se consuman. Y tú, Memito, tú vas a ser uno de ellos. Recuerda que te diste gusto haciendo tus porquerías con mi niña, con mi única hija, con la única cosa que me queda de mi vida como Mario. Sí, cabrón, me llamo Mario. Dilo, di mi nombre, Mario. Memo asustado hacía lo que le pedía, pero no dejaba de caminar hacia atrás hasta que algo se lo impidió. El rostro inhumano de aquella deidad se mostró ante el joven. No pudo hacer nada más que cerrar los ojos y tratar de rezar, pero aquella deidad se lo impidió tomándolo del cuello con una sola mano, apretando lentamente hasta que finalmente escuchó el crujido de los huesos. Con la muerte de Memo, por fin la ofrenda había quedado completa. Todos y cada uno de los que alguna vez profanaron, ensuciaron y abusaron de Nirvana habían muerto esa noche. No importa que fuera el mismo Mario quien expuso a su hija a ese tormento cuando lo metió a trabajar como prostituta. En su retorcido estado mental, él y Nirvana eran las víctimas y por eso buscaban venganza. Era como si su mente se hubiera separado en dos. Por un lado la grandota que se encargaba de argentear a las mujeres de ese bar, y por otro el atormentado Mario, quien vivía oprimido desde que decidió vivir su vida aparentando ser una mujer. Ahora faltaba la venganza y de eso se encargaría aquella deidad. El cazador desmembraba el cuerpo de la joven del bar justo como lo había hecho con la hija de Mario. Al parecer esa era la manera de matarlas sin sentir dolor, aplicándoles alguna especie de antídoto que las adormeciera para después cortarla en pedazos. Mientras tanto, se bebía su sangre y profanaba los cuerpos. De otra manera, las convertiría en obras de arte. Al igual como la anterior, a él se le cortó el dedo anular y lo guardó en una caja de color negro. De repente la casa se quedó sin luz y todo era oscuridad y silencio. La respiración del cazador era lo único que se escuchaba ahí dentro, hasta que los pasos lentos de aquel hombre con cuernos comenzaron a escucharse. ¿Es usted?, dijo con cierto dejo de alivio. Cuando la luz volvió, frente al cazador estaba la figura de la mujer, la deidad a la que la grandota le rezaba todas las noches, la deidad a la que Mario le había entregado todas esas vidas. El cazador la miraba llena de miedo y le dijo: «Yo te conozco, eres la representación del equinoccio. Has venido a ayudarme». La mujer lo miraba detenidamente buscando un mínimo de alma dentro de él. «Mira, esto lo hice para ustedes», le dijo el cazador con una voz de emoción, mientras tanto le mostraba sus obras de arte en la sala. Estaba a punto de abrir la bolsa de basura donde tenía el cuerpo de su última víctima, cuando la mujer lo tomó de los brazos y con un movimiento le rompió los huesos. El grito de dolor fue estremecedor. De pronto lo tomó de las piernas y lo arrastró hasta el centro de la sala donde le quebró las piernas doblándoselas. Lo había hecho justo como él lo había hecho con sus asaltantes. El cazador, aún despierto, intentaba arrastrarse por el suelo como si de un gusano se tratara, cuando de pronto vio la sombra de aquel hombre al cual había invocado horas antes. «Ayúdame, no me dejes morir. Soy tu fiel seguidor. Haz algo por mí». Aquella sombra salió de la pared y tomó su forma física solamente para acercarse a la mujer, juntar sus cabezas deformes y luego atravesarle el pecho al cazador con sus brazos puntiagudos. La sangre brotaba y ensuciaba el piso mientras el olor a muerte llamaba a las ratas, quienes viendo al cazador en el suelo entraban a la casa y se arremolinaban sobre el cuerpo del asesino. Lo mordisqueaban y le arrancaban pedazos de carne, mismos que se tragaban en el momento. Cientos de ratas hambrientas acabaron con la vida del hombre.
dejando su cabeza como una calavera. Le habían devorado la piel, los ojos, la lengua e incluso le habían arrancado la nariz. Aquellas figuras paganas, al ver que el cuerpo del cazador era devorado, desaparecieron en la oscuridad para tomar lugar como figuras en el altar. Mario llamó a la policía para confesar sus crímenes de esa noche y dar la ubicación del asesino de su hija y de la otra chica. Todo esto mientras se maquillaba, se ponía su peluca y lucía un espectacular vestido azul, dando paso a que la policía capturara a la grandota y llevándose a Mario consigo. Días después se pudo leer en el periódico una narración de los hechos espeluznantes que ocurrieron la noche en que la muerte acechó el callejón del vicio. Ahí se descubrió que el asesino era un doctor que tenía encerrada a su familia en un sótano, según ellos, para protegerlos del horrible mundo real. Había procreado 7 hijos que no conocían siquiera la luz del sol, enfermizos, débiles y con un bajo intelecto. Esos niños crecieron escuchando historias horribles sobre el mundo y sus habitantes, creando una fobia a los humanos que se acercaban a ellos. En otra parte de la narración se hablaba sobre el ayudante necrófilo del asesino, un joven de la calle que, según el periódico, había sido el que profanaba los cuerpos antes de arrojarlos a la basura. También hablaba sobre la vida de un criminal llamado Mario Quesada, mejor conocido como la Grandota, un tratante de blancas que controlaba la prostitución en toda la ciudad, y que en un arranque de ira cometió 22 asesinatos en cuestión de 5 horas. Todo esto como parte de un ritual satánico, ordenado por un supuesto dios que lo ordenaba matar. Al final se podían leer los nombres de las víctimas del cazador. Una era Betsaida Juárez, la mujer que había recogido en el bar, y Natalia Núñez, mujer originaria del sur del país quien había cruzado Guatemala cuando era una bebé, y había regresado a México de manera ilegal sin saber que era ciudadana. Irónicamente, Nirvana se llamaba igual como le pusieron los policías al no tener ningún dato sobre ella. La única persona que puede contar esta historia con sus propias palabras, dejó de hablar por decisión propia. Sigue preso en una cárcel de varones usando maquillaje y peluca, recibiendo todo tipo de abusos sin quejarse una sola vez, tal vez como un autocastigo por la muerte de su única hija.